puede ser! ¡Oh, no! Los ojos no estaban, la lengua tampoco. ¿Por qué no había sangre? ¿Quién hace esto? Alguien debe tener las respuestas. ¿Puedo verlo? Es asombroso. Estoy seguro de que era más alto que eso. Tenía los brazos en llamas. Nunca en mi vida vi nada Y igual. luego desapareció en el aire. No era de este planeta. ¿Sabes qué es todo eso? Yo no lo sé. Hoy, en Archivo de lo Inexplicable, surgen nuevas pruebas ¡No es una aeronave! sobre el piloto desaparecido Fred Valentich. Debemos considerar el secuestro por parte de otros seres inteligentes. En el suroeste americano, el ganado muere porque le succionan la sangre. Me pareció que era muy extraño. ¿Habrá una nueva especie peligrosa viviendo entre nosotros? No era un coyote, no era un lobo, nunca vi nada igual. El piloto Fred Valentich y su avión Cessna desaparecieron de la faz de la Tierra. En sus últimos momentos, vio algo que nadie puede explicar. Sobrevuela encima de mí otra vez y no es una aeronave. Está claro que no pensé en qué podría haberle pasado y hoy llego a lo mismo, o simplemente no lo sé. En ese día fatídico, Fred tenía apenas 20 años y soñaba con convertirse en piloto comercial. Su única pasión era volar. Le encantaba hacerlo. En los últimos años de su vida es lo único que hizo. Dedicaba todo su tiempo a volar. El 21 de octubre de 1978, a las 6:20 p.m., Fred rentó un Cessna 182 monomotor para realizar un vuelo de carga de rutina. Es algo común en una zona rural donde los aviones livianos son un transporte frecuente. Su plan era ir a buscar un pedido de cangrejos de río. El vuelo debería haber durado alrededor de 1 hora. Las condiciones eran buenas. Había buena visibilidad y el avión estaba en buen estado. Su plan de ruta era sobrevolar las afueras de Melbourne, pasar por Cabo Otway y llegar a la isla King en el estrecho de Bass. El vuelo parecía ser normal al principio, cuando Fred habló con el operador aéreo de Melbourne, Steve Robbie. Bueno, él mantenía su posición sobre Cabo Otway con aproximación a Isla King. Creo que operaba por debajo de los 1500 metros de altura. Eso fue todo. A los 45 minutos de vuelo, empezó un intercambio extraordinario. Steve Robbie fue la última persona en hablar con Fred. Aún hoy, lo conmueven los recuerdos. La siguiente es la transcripción del inicio de una conversación excepcional. Frederick dijo, Melbourne habla Delta Sierra Juliet. ¿Hay tráfico aéreo debajo de los 1500? Le dije, Delta Sierra Juliet, no hay tráfico. Me pareció ver una gran aeronave debajo de los 1500. le pedí que describiera la nave. Es muy brillante. Parece tener luces de aterrizaje. Después dijo, la aeronave acaba de pasar por encima de mí a unos 300 metros. Describió cosas que eran muy extrañas. Delta Sierra Juliet, me parece que está jugando o algo como eso. Voló delante de mí a la derecha a una velocidad descomunal. Frederick agregó, Delta Sierra Juliet, el motor está fallando. Está fijo a 2324. El motor está fallando. Que el motor fallara podría significar problemas mecánicos y podría resultar en una fatalidad al sobrevolar el mar. Steve Robbie recuerda el miedo de Fred como si fuera hoy. Al escucharlo, puedo recordar todo con claridad. La manera en que me hablaba mientras la comunicación se entrecortaba.
Se notaba una comunicación dudosa. Se oía como si estuviera en una situación de estrés. Y pude imaginarlo en su avión mirando alrededor, buscando ese objeto en el cielo. Delta Sierra Juliet, habla Melbourne. Hable, cambio. 4 minutos después, la radio quedó en silencio. Delta Sierra Juliet, habla Melbourne. Hable, cambio. Fred nunca llegó a la Isla King. Esta es la primera vez que Richard Valentich, el hermano menor de Fred, accede a hablar en televisión. Mi mamá entró y estaba llorando. Me dijo que Fred tuvo un accidente. Se envió un equipo de búsqueda y rescate de inmediato. Se desplegaron aeronaves, revisaron exhaustivamente toda la zona de la costa. Los barcos recorrieron el océano. Durante casi todo el día recuerdo que los noticiarios decían que buscaban a un piloto que había caído al mar. Pero nunca encontraron rastros ni de Fred ni de su avión. Lloré por 3 días. Creo que nunca dejé de llorar. Realmente sufrí mucho por su desaparición. ¿Saben? Dejó un vacío en mi vida. El periodista George Simpson siente una gran conexión con esta historia desde que tuvo un avistamiento casual cuando era joven. Siempre creí que fui una de las últimas personas que vio al avión volando. Salí aquí afuera a la tarde, estaba esperando a mi novia que vendría a cenar conmigo. Ya eran las 6 de la tarde y ella estaba un poco retrasada. Entonces salí aquí afuera y me quedé aquí esperándola. Y vi pasar un avión, era un Cessna. Recuerdo el ángulo por el que pasó con exactitud, y si lo ubico en un mapa, se nota que se dirigía directamente a Cabo Otway. Durante años pensé que es un misterio que debe resolverse. Ahora quiere responder las preguntas que surgieron a raíz de la desaparición de Fred Valentich de una vez por todas. ¿Acaso las luces que Fred describió son una pista? Es muy brillante, parece tener luces de aterrizaje. Al momento de la tragedia, hubo gente que sugirió que las luces que vio Fred eran el reflejo de su propia aeronave sobre el agua, que se desorientó en el aire y que voló boca abajo hasta caer y chocar contra las olas. George Simpson se acercó al aeropuerto de Lilydale para conocer al piloto de Cessna, Roger Maridoux. Bueno, esto es un Cessna 182. Al examinar el mismo modelo de avión que Fred voló, George espera ver si el misterio podría explicarse con un simple error del piloto. Bueno, hay varias teorías de distintas personas que dicen que Frederick pudo haberse desorientado y haber volado boca abajo con su aeronave. ¿De qué manera afectaría eso su funcionamiento? Los tanques están aquí en las alas, justo encima de la cabeza. El combustible fluye hasta el circuito de combustible a través de los tubos que rodean el marco de la puerta. En el caso del Cessna, si vuelas invertido, debido a la fuerza de la gravedad, el combustible no saldrá de los tanques y el motor se detendrá en unos 20 segundos. ¿En solo 20 segundos? Sí, se detendrá. El motor del avión se apagaría después de estar tan solo 20 segundos invertido. Solo podría planear. ¿Cuánto tiempo pudo haber permanecido en el aire después de eso? El Cessna no sirve para planear invertido. Diría que en unos 3 minutos más o menos caería al agua. Sin embargo, Fred habló con Steve Roby sobre las luces durante 7 minutos. El doble de tiempo que se estima que pudo haber planeado invertido antes de caer al agua. No hay manera de volar invertido porque el motor se habría detenido, el avión hubiera caído. Ni siquiera sé si llegó a golpear el agua. Todo esto parece difícil de creer porque mencionó haber visto un objeto extraño volando a su alrededor, y eso fue todo. Él y su aeronave desaparecieron sin dejar rastros. Durante años, los investigadores no pudieron explicarlo.
¿Es posible que Fred haya inventado la historia de las luces y del objeto extraño para cubrir un suicidio? Cuando su hermano menor Richard oye la teoría, reacciona inmediatamente. Estoy 100% seguro de que esa teoría no es cierta. Porque tenía una novia a la que amaba y con la que quería estar. Mis hermanas tenían 4 años. Y él las amaba, las protegía con mucha ferocidad. Él compartía el cuarto conmigo. ¿Tú crees que no hay nada de cierto en esa teoría? No, esa teoría no concuerda con él. Él no desaparecería así. Hay maneras más fáciles de desaparecer y dejar tu familia. Sí. No de esa manera. Fred Valentich no tenía antecedentes de depresión, ni dejó una carta de suicidio. Tampoco tenía seguro de vida. No tenía necesidad de inventar una historia de suicidio. Nadie ganaría nada con su muerte. Además, esa teoría tiene otro inconveniente. Si Fred hubiera chocado el avión contra el mar intencionalmente, los equipos de búsqueda hubieran encontrado restos del avión. Si descendieras hacia el mar muy rápido y con un ángulo pronunciado, el impacto destrozaría el avión. ¿Qué partes flotarían en la superficie? Las puntas alares, el timón de cola, el timón de profundidad. Esas piezas flotarían. Son piezas livianas. Son bastante livianas y mientras tengan aire adentro, flotan. Sin restos que floten en el océano, no hay pruebas materiales que respalden la teoría del suicidio, o lo que resulta más perturbador, de cualquier caída en el mar. El investigador George Simpson encontró pruebas que respaldan una hipótesis aún más extraña y desconcertante. Roy Manifold fue un fotógrafo ávido toda su vida. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. La noche en que Fred desapareció, Rod le tomaba fotos al atardecer en Cabo Otway, la última posición conocida de Fred. Cuando reveló las fotografías, descubrió algo extraordinario. Noté un objeto que para mí podría haber sido una mariposa nocturna o algo similar. Recién un mes después, o quizá más, pensé que esa misma noche yo había oído el avión y que era una extraña coincidencia. Es probable que sea la fotografía más misteriosa que vi en mi vida. Sí, así es. Es algo que no tiene forma, no tiene los lados simétricos. Es cierto. Es algo inusual. Sí. Y es justo del momento en el que el piloto informó que había algo persiguiéndolo. Pocos minutos después de tomar la fotografía, Roy vio pasar una aeronave liviana. Yo estaba parado mirando al cielo y un avión pasó. Era un Cessna. No tenía la menor duda de que se trataba de él. Ese era su avión, sí. Cuando Roy se dio cuenta de que la foto fue tomada el mismo día en el que sucedió lo de Fred, la envió al Ground Saucer Watch, un grupo de científicos y colaboradores ubicado en Arizona. Examinaron la fotografía, realzaron los contornos y los colores, y usaron tecnología de filtrado y digitalización. Todos llegaron a la conclusión, luego de examinarla y mostrarme lo que habían hecho, de que se trataba de un objeto sólido. ¿Dijeron que era un objeto sólido? Un objeto sólido de materiales desconocidos, sí. Y dime, ¿qué te hizo pensar eso? Bueno, que yo ahora tengo que creer. Creas o no en este tipo de cosas, deberías creer. Sí, es un ovni. ¿Podría tratarse del objeto misterioso que aparece en las transcripciones del operador aéreo? Quizás parezca poco probable. Sin embargo, cada año se informan miles de avistamientos en todo el mundo. Sea lo que sea, venía de más arriba. No hay nada más que decir. Y desde los años 50, muchos pueden haber sido filmados. El 99% son explicables. Se tratan de engaños, operaciones militares secretas o fenómenos naturales como nubes que tienen la apariencia de ovni. Los escépticos creen que no hay otra explicación. No podría decir nada
porque no sé qué era el objeto del cielo. Por lo tanto, se trata de una aeronave extraterrestre. No tenemos ninguna prueba de que haya platos voladores que vienen de otros planetas. Pero algunos avistamientos son misterios genuinos. En 1997, en Phoenix, Arizona, miles de personas vieron una serie de extrañas luces en el cielo. A pesar de las numerosas teorías, aún no tienen explicación. Y la conversación entre el operador aéreo Steve Roby y Fred indica que Fred estaba convencido de que lo rodeaba una aeronave misteriosa. Pasó volando, es alargado. No puedo describir nada más, va muy rápido. Pero parece estar inmóvil. Ahora estoy siguiendo mi camino y esa cosa orbita por encima de mí. Delta Sierra Juliet, aquí Melbourne. ¿Puede describir la aeronave? Tiene revestimiento gris, parece metálico, todo su exterior brilla. Se notaba que estaba estresado. De Delta Sierra Juliet desapareció. Después Frederick dijo que reapareció. Esa rara aeronave sobrevuela encima de mí de nuevo. ¡Sobrevuela y no es una aeronave! No terminó esa comunicación. Se cortó de golpe con una especie de chasquido. Se repetía como un pulso. Después del chasquido, lo llamé numerosas veces y no obtuve respuesta. Sí. Es increíble pensar que el avión de Fred pudo haberse encontrado con una nave alienígena. Pero la transcripción y la foto de Roy Manifold tienen el respaldo de otros avistamientos en el mismo día. George Simpson habló con Mark Laney, que esa tarde estaba jugando al tenis en las afueras de Melbourne, a unos 110 kilómetros de donde Fred se comunicó por última vez. Mark aún recuerda un objeto volador misterioso que concuerda con la descripción de su amigo. Estábamos jugando aquí, estábamos en el extremo de la cancha. Lo vi en esa dirección, en dirección sudoeste, allí. Por allí, ¿verdad? Sí, pasó muy despacio, desde el sudoeste, yendo hacia el noreste. ¿Tenías una visión buena y clara del cielo? Sí, estaba despejado, cielo azul. Había dos objetos con forma tubular unidos. Tubos paralelos unidos por dos tubos más pequeños. Lo primero que pensé fue que podían ser dos aviones volando juntos muy cerca. Entiendo. Sí, pero cuando el objeto se inclinó un poco, pudimos ver que estaban unidos. Sí. Nos quedamos mirando algunos minutos. La gente del otro lado de la cancha también miraba. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Era metálico, pero una especie de aluminio opaco. Muy parecido a la descripción que hizo el piloto. Era la misma nave que tú viste. Sí. Y de repente desapareció. Sorprendentemente, hay otro testigo que dice haber visto algo rondando el avión de Fred. Una sola vez accedió a dar una breve entrevista e insistió con que su identidad no fuera revelada, porque las implicancias de lo que vio parecen increíbles. I looked up and I saw this long green light, about 1,000 to 2,000 feet above the aircraft. So we sat there and watched it for a few seconds. And the green light got closer to the plane. I said, that plane is coming down pretty steep. I said, on a 45-degree angle. Cada vez hay más pruebas que sugieren un encuentro con algo muy extraño. Era una nave voladora, pero no era un avión, era un objeto. El periodista George Simpson intenta encontrar un cierre para la familia y resolver el misterio de una vez por todas. Se dijo que Fred cayó al mar, pero con las pruebas que pude ver, creo que este caso es más extraño que eso.
Todas sus investigaciones lo llevan en la misma extraña dirección. Está sobrevolando encima de mí de nuevo y no es una aeronave. Este es uno de los mejores casos de encuentros con ovni que he investigado. Les parecerá una locura, pero es convincente. Por extraño que parezca, la investigación de George apunta a un encuentro con un ovni esa fatídica noche. El misterio aún continúa. Después de buscar por casi una semana, los equipos no encontraron rastros ni de Fred ni de su avión. Si hubo un ovni y no hubo un accidente, la teoría se vuelve más siniestra y surge la posibilidad de una abducción alienígena. Richard Haynes es un ex científico de la NASA que trabajó con astronautas del Apolo. Ahora dirige el NARCAP, el Centro de Aviación de Fenómenos Anómalos, que estudia informes de pilotos sobre fenómenos aéreos no identificados. Yo recopilo informes de fenómenos vistos por pilotos desde hace 25 años, en todo el mundo y desde el inicio de la aviación. Lo que hace que el caso de Valentich sea tan interesante es la cantidad de testigos que lo vieron en la costa esa noche. Si le sumamos que el piloto nunca regresó, obtenemos un caso muy interesante. En su investigación, el Dr. Haynes consiguió una grabación de la llamada entre Fred y el operador aéreo, Steve Robbie. Los 17 segundos del final contienen un sonido misterioso que nunca antes había sido transmitido. La grabación finaliza con un sonido metálico muy extraño. Después del sonido metálico, la radio queda en silencio. No hay pruebas de un accidente en la transmisión. Y eso llevó a Richard Haynes a considerar una teoría que parece salida de otro mundo. Los ruidos de fondo de la grabación son sonidos metálicos, causados quizás por el contacto de un disco o de algún tipo de vehículo sobre el mismo avión. Es un poco inverosímil, pero creo que debemos considerar que tal vez fue abducido por otro tipo de inteligencia, por alguna raza o especie que tiene la capacidad de hacer este tipo de cosas. A pesar de ser inverosímil, el padre de Fred creyó que era una posibilidad. Es probable que nunca haya descartado la teoría de una abducción, de que quizás una influencia exterior o alguna nave espacial vino y se lo llevó. Él nunca dijo que pensaba eso específicamente, pero sé que en el fondo era probable que hubiera considerado esa posibilidad. El padre de Fred compartió sus pensamientos en una entrevista televisiva. Well, I only can think that if it really being a UFO or whatever flying object, that these people or whatever creature they are, and much more advanced than us, and I could not possibly think they would destroy him. Guido Valentich murió en mayo del 2000 sin saber qué le pasó a su hijo. Se aferró a la esperanza de que Fred haya sido abducido y de algún modo haya logrado sobrevivir. Después de ver todas las pruebas, George Simpson piensa que esto es posible. Es posible que haya terminado a bordo de esa extraña nave que estaba describiendo. Eso explicaría por qué el avión desapareció sin dejar rastros. Los investigadores de accidentes de Australia aún no determinaron la causa de la desaparición de Fred. No intentan explicar el final de la transmisión de radio. Pero el operador aéreo Steve Robbie, Delta Sierra Juliet, hable cambio. la última persona de la Tierra que habló con Fred,
está convencido de que a Fred le sucedió algo extraordinario esa noche. Bueno, no era otro avión. Otro avión no hubiera volado por los aires de la manera en la que lo hizo, a esa velocidad, ni hubiera cambiado de dirección tan rápidamente para después orbitar encima de él mientras él también orbitaba. Creo que se encontró con un ovni. La historia sigue dejando atónitos a los investigadores, porque nunca se encontraron rastros ni del piloto ni de su avión. Yo solo quería que mi hermano regresara. Todos teníamos la esperanza de que algún día lo encontraríamos, pero con el paso del tiempo, uno se da cuenta de que quizás nunca regrese. Con los años, la familia pierde las esperanzas. Sea lo que sea que le haya pasado a Fred Valentich, el misterio sigue sin resolverse. En un pueblo cerca de San Antonio, Texas, la doctora Phyllis Kenyon fue testigo de una serie de matanzas en su hacienda. En el año 2000, algo extraño empezó a atacar a sus gallinas de un modo horrendo. Lo que resultaba más inusual en este caso era que cada vez que aparecía una gallina muerta estaba degollada y parecía que le habían drenado toda la sangre. En total perdimos 28. A todas las mataron en cuestión de meses y de la misma manera. No sabía qué las mataba. No tenía ni idea. La doctora Kenyon es experta en vida silvestre y vivió toda su vida en su hacienda. De inmediato supo que no se trataba de un depredador típico de Texas. Les dije a todos los vecinos que si alguna vez veían al animal, que me llamaran y me avisaran porque quería verlo. No quería matarlo, quería saber qué animal era. Pero no fue un vecino quien vio por primera vez al nuevo depredador. Fue la policía local. En el año 2008, el cabo Brandon Riddle y su compañera patrullaban como siempre. Vinimos por acá y giramos en la esquina. Al quedar de frente a la cerca, vimos algo detenido en la carretera y no sabíamos qué era. ¿Qué es eso? En ese momento estaba entrenando a mi compañera y ella gritó, "No puede ser, ¿qué es eso?". El cabo Riddle encendió la cámara del tablero y grabó a la extraña criatura. Nos quedamos sentados mirándolo correr, corría, era algo muy extraño. Tenía un hocico muy grande, dientes largos y salientes, y ojos azules. Subimos esta colina hasta aquí y se fue, pero luego regresó y salió corriendo por la carretera. Fue muy extraño. Se veía muy raro. Patrullé las calles traseras del condado de Hewitt durante 8 años y medio y esa fue la primera vez que veía algo tan extraño. El cabo Riddle filmó a la criatura a solo 40 kilómetros de la hacienda de la doctora Kenyon. Y poco después, ella se enfrentó cara a cara con una de esas criaturas. Los vecinos hallaron algo misterioso muerto en la carretera. Mientras conducía, vi el cuerpo recostado en el medio de la carretera. Entonces frené en un costado y me acerqué a mirarlo. Tenía un poco de miedo porque nunca antes había visto nada así. La doctora Kenyon viajó por el mundo estudiando vida silvestre y está convencida de que esta criatura es algo único. El animal tenía ojos azules brillantes. La piel se veía como la piel de elefante. Tenía una gran cantidad de exceso de piel entre las orejas. Le sobraba tanta piel que podía sujetarla con la mano y jalar unos 5 centímetros de piel. Era un animal muy desagradable. Los investigadores de Parques y Vida Silvestre de Texas tuvieron más informes de esta rara criatura y emitieron sus respuestas sobre el misterio. Normalmente, cuando alguien tiene un animal no identificado, con la autopsia logramos probar que se trata de un coyote sarnoso o a veces de un zorro sarnoso.
La sarna es un parásito debilitante común en los coyotes. Un coyote sarnoso suele perder casi todo el pelaje y está cubierto de úlceras. Y podría estar muy enfermo, incluso moribundo. Harvey Hayek, un hacendado de Texas, vio muchos coyotes sarnosos en su vida. Cuando están sarnosos, puedes verlos mordisquearse lentamente y rascarse la sarna. Las heridas les sangran y quedan expuestas. Puedes ver en dónde usaron las garras y en dónde usaron los dientes para aliviarse. En el año 2012, Harvey y su hijo Derek vieron una criatura lampiña similar a la que vio la doctora Kenyon, y no tenía rastros de sarna. Lo divisamos, y cuando lo vimos todo pasó muy rápido. No creen que haya estado enfermo. Cazamos puercos para controlar la población. Estábamos cazando cuando lo vimos. Los cazadores se ubicaron alrededor del arroyo con armas, mientras esperaban que los puercos salieran. Ya habían hecho esto antes innumerables veces. Pero no fue un puerco lo que salió, sino algo muy extraño y muy veloz. Pasó muy cerca, pasó delante de mí. Los chicos que hablaban por la radio nos pidieron que no disparáramos y empezamos a correrle. Bajó hacia nuestro arroyo y corría entre los árboles. Subió a la colina y quedó en medio de un campo abierto. Los cazadores experimentados no tenían idea de qué era. Derek estaba decidido a atraparlo para descubrirlo. Lo perseguí para poder atraparlo, es decir, eso es lo que intentaba hacer. ¡Oh! ¡Es muy veloz! En el año 2008, una patrulla de policía de Texas capturó en la cámara del tablero a una extraña bestia. La criatura es la sospechosa de succionarle la sangre al ganado. Algo está matando a mis gallinas, pero no se las come. Las autoridades locales dicen que es un coyote sarnoso, pero la criatura que aparece durante la caza de puercos es muy veloz y no parece sarnosa. El animal se movía por el lugar y lograron acercarse a él un poco, pero él siempre le sacaba ventaja. Logró escaparse, no tuvieron oportunidad de atraparlo. ¡Oh, rayos! ¡Es demasiado veloz! La criatura alcanza a correr a 70 kilómetros por hora. Mucho más que un coyote saludable. Estábamos muertos de miedo y conducíamos muy rápido por el campo abierto. No pudimos acercarnos, no nos dejaban. No saben qué era, pero no era un coyote sarnoso. Pero en el condado de DeWitt, Ellie Carter, cuya familia es originaria de México, no tiene dudas de lo que vio. De pronto ella dijo, rayos, es el chupacabras. Y le decía que no era posible, que eso no estaba pasando. Los chupacabras fueron vistos por primera vez en Puerto Rico en 1995 y después de eso en varios lugares de Latinoamérica. El animal se lanzó como si buscándome el cuello. Me tuve que agachar a una distancia más o menos para que no me agarrara. No se sabe mucho de esta bestia semimítica, pero se cree que se alimenta de la sangre de animales vivos. Se corrió el rumor de que había vampiros a las andadas, y la bestia recibió el nombre de chupacabras por succionar la sangre de las cabras. ¿Pudo el cabo Riddle haber filmado pruebas del chupacabras, un vampiro moderno que llegó a Texas desde Centroamérica? El mismo año, a solo 120 kilómetros de donde el cabo Riddle vio a la criatura, filmaron a otra en el patio de una casa. Jorge Ayala y su familia viven en la misma calle en que se filmó el video. Él vino de El Salvador y tiene sus razones para temerle al chupacabras. Pienso que el chupacabras es algo, como te digo, un mito o algo que he escuchado decir, algo que mucha gente lo aseguran que lo han visto.
Aquí en Estados Unidos lo he visto. No bueno, porque si se chupa la sangre de un animal, podría chuparse la sangre de un niño. A pesar de los relatos de los testigos, los informes de la policía y los videos, las autoridades de Texas descartan la posibilidad de que una especie nueva y peligrosa haya invadido el estado. Texas tiene 180 mamíferos, pero ninguno de ellos es el chupacabras. En Cuero, Texas, la doctora Kenyon guarda su descubrimiento en el congelador. Piensa que no es uno de los 180 mamíferos que Texas reconoce, sino algo único, y para demostrarlo, quería hacerle una prueba de ADN. Aunque temía que las autoridades de Texas se mostraran escépticas. Querían llevarse el animal a Austin y hacer sus propios estudios de investigación. Entonces les dije que no necesitaban llevarse el animal entero, porque otras personas que tenían animales similares a este lo entregaron y nunca lo recuperaron. La doctora decidió quedar a cargo de la investigación, y ella misma pidió el estudio de ADN. Pero al recibir los resultados, en lugar de resolver el misterio, este se hizo más enrevesado. Dijeron que el ADN no coincidía con ningún otro. Tengo el ADN aquí. No coincidió con ninguna especie conocida. Lo más parecido es una cruza entre un lobo mexicano y un coyote. Pero no hay lobos mexicanos en Texas. Y si los hubiera, la mayoría de las cruzas de esta especie son estériles y no se reproducen. Sin embargo, para el 2013, hubo más de 100 avistamientos en un área de 310 kilómetros cuadrados al este de Texas. Eso sugiere una gran población que sería difícil de explicar si estos animales no pueden reproducirse. ¿Se trata de un híbrido extraño o de una especie no registrada? Eso se pregunta el criptozoólogo Ken Gerhardt. En el 2010, una mujer cerca de Dallas, Texas, fue mordida por una de estas criaturas cuando se le acercó. Considero que es muy importante que sepamos exactamente qué es esta criatura. Sobre todo si se encuentra cerca de zonas urbanas. Y se le acusa de atacar a personas. Necesitamos saber con qué estamos lidiando. Después de casi 10 años de caza, Ken investiga un nuevo avistamiento en la hacienda de Hayek. Esta es una de las fotos que tomé. Los Hayek capturaron esta imagen con una cámara con sensor de movimiento. ¿Cuándo la tomaron? Al final de la temporada de venados, a fines de diciembre. Sí. Harvey y Derek creen que podría tratarse de una hembra con crías. Es la primera vez que se reporta la existencia de cachorros. Vi a una madre con 2 crías. Wow. Es decir, me senté y me quedé mirando por 20 minutos y ella se fue caminando con sus cachorros. ¿Pero crees que podría haber más? Me pareció que podría haber más ahí. Te entiendo. Es importante que Ken confirme el avistamiento. Hallar una madre con cachorros e identificar la especie resolvería el misterio. Y Derek cree haber encontrado la madriguera. Bien, Derek, este es el lugar, ¿no? Sí. Muéstrame lo que encontraste. Sí, está sobre el lado izquierdo. ¿Ves la tierra allí, por los arbustos? Allí, ¿ves esa especie de tierra anaranjada? Sí. ¿El terreno anaranjado de allí? Parece tierra fresca, como si la hubieran removido, ¿no? Wow. Harvey y Derek sospechan que la madre y los cachorros viven justo debajo de ellos. Ken planea meter una cámara en la madriguera. La luz de la cámara está encendida. Haz lo que debas hacer. Bien, aquí vamos. Ken y Derek se dan cuenta de que deberían ser pacientes. El animal que haya cavado este hoyo sabía cómo maniobrar a la derecha, a la izquierda y después a la derecha de nuevo y dificultarle el ingreso a alguien más. Tendremos que cavar un poco. Sí. Tengan cuidado allá abajo. Si hay una madre protegiendo a sus cachorros, podría atacarlos. Si hay algo dentro del hoyo, de seguro lo estamos enfadando. Como les dije, no fue difícil ingresar al principio, pero aún falta más. Diría que descendimos unos 2,5 metros dentro de la madriguera, pero
Es muy serpenteante. Es decir, primero gira a la izquierda, después a la derecha, luego desciende. El que haya excavado este hoyo lo hizo usando una estrategia para hacer más difícil a los demás llegar hasta ahí abajo. Si Ken y Hayek encontraran un cachorro, demostrarían que una nueva especie o subespecie se está reproduciendo en Texas, desafiando las leyes de la naturaleza y multiplicándose sin control. Vamos, entra de una vez. ¿Qué? Espera. ¿Viste eso? ¿Viste algo? Eso creo. ¿Qué es eso? No lo sé. Algo se movió allí abajo, lo vi. ¿En serio? Sí. ¿Lo viste reptar? No. Estaba reptando justo aquí. Tienes razón. Mira. Hay una cría. Hay algo allá adentro. De algún tipo allá adentro. Hay un cachorro. ¿Pudiste ver a ese pequeño? Bajó justo por ese hoyo. Dobla hacia abajo justo por aquí. Y después baja derecho por aquí. No se sabe qué criatura era. Desapareció muy rápido como para identificarla. Mientras intentan seguirla, la cámara hace colapsar los muros del túnel. ¿No crees que podríamos derrumbarlo sobre ellos? Espero que no. Rayos, no creo que podamos seguir bajando. El animal cavó el túnel con tanta astucia que Ken no puede seguir deslizando la cámara hacia abajo sin correr el riesgo de colapsar el túnel. Como está convencido de que la madre y los cachorros están allá abajo, tampoco quiere enterrarlos y perder la oportunidad de estudiarlos. A pesar de la cantidad de pruebas, las autoridades aún niegan que haya una criatura nueva propagándose por Texas. A la gente de Texas les gustan las historias. Recibimos muchos llamados por el chupacabras. También nos llaman por Pie Grande al este de Texas. No creo en todo eso. Solo existen en la imaginación de la gente. La doctora Kenyon está convencida de que tiene una nueva especie y espera que la ciencia se modernice para identificarla. Este es el animal. Es extraño. Hemos recorrido el mundo entero y hemos visto animales en todas partes y nunca vi nada igual. No tiene pelaje de ningún tipo. Tiene el cuerpo cubierto con esta especie de pelusa y tiene 2 tetillas. La mayoría de los caninos tienen 4. Además, lo que más nos llama la atención son estos nódulos. No se corresponden con ninguna especie, ni con los coyotes, ni con los lobos. Pero nos dicen que es un invento, que no existen, aunque yo lo tengo aquí. ¿Qué criatura es? ¿De dónde viene? ¿Qué tanto se propagó? Estas preguntas no tienen respuestas. Pero Phyllis Kenyon cree que se trata de una amenaza para todos. ¿Este es el final? Para nada. Esto es solo el comienzo.